Capítulo 2. Evidencias. De alguna manera lo vivido en el cementerio me dio fuerza. Comencé a percatarme que quizás las cosas que me estaban ocurriendo no eran producto de mi imaginación, sino el verdadero despertar de una mediunidad dormida. Había trabajado mucho los últimos años fomentando las virtudes del espíritu, había logrado trascender miedos, dogmas, adoctrinamientos de la cultura, de la religión, de la escuela y hasta de la familia, ¿por qué no considerar que estas repentinas videncias eran un tipo de recompensa, un merecimiento? Después de todo me estaban ayudando a crecer como persona, esa era la clave para saber que debían venir de lo divino. Pero la mente humana que ha de precisar de evidencias, ver para creer. En especial la mía, formada como científica en tantos años de estudio en la universidad. Necesitaba más para creer. Aunque sí he de ser sincera, no era tanto por mi formación científica, era más por los traumas de mi niñez. Solo quien ha vivido con el desprecio de su propia madre, sabe las huellas tan profundas que deja eso en la personalidad. Nunca crees que lo bueno te pueda suceder a ti, nunca te crees merecedor de nada, pues ni la única persona en el mundo que debería amarte solo por existir, te ama. Así que en mi interior seguía siendo frágil, es normal, así son las batallas espirituales, ganas una, pierdes muchas, pero de todas aprendes, y a mí todavía me hacía falta aprender a confiar en mí. En mis inicios, cuando comencé a interesarme por la espiritualidad, no era así. Supongo que la inocencia con la que todos llegamos nos hace ver todo mágico y creer. Tenía unas experiencias extraordinarias al meditar, veía, sentía cosas, tenía viajes astrales con mucha facilidad, pero luego la mente comienza a cuestionar. La mente y la falta de un criterio fuerte que me permitiera discernir lo falso y lo real. También fui presa de muchas mentiras en el terreno espiritual, eso me volvió más cuidadosa, pero en cierto momento me ganó la programación mental y perdí la fe en mí. Ahora, la tenía que recuperar. Mis guías espirituales, benditos sean, siempre han estado ahí para señalarme qué camino a tomar. Me inspiran, me susurran, me guían en sueños y a veces, Kendo no hay más remedio por mi torpeza, me hacen tropezar con la información que necesito para cada preciso momento de mi vivir. Así comenzaron a guiarme más insistentemente que nunca. Claro, respetando mi deseo de no tener más videncia despierta, como la de mi abuelo. Encontraron la manera perfecta de comunicarse conmigo, en sueños. Siempre tuve facilidad para recordar lo que soñaba, creí que era normal, que todos podían, hasta que, conversando con amigos, descubrí que no. Bueno, era normal para mí. Casi siempre soñaba a blanco y negro o como en tono sepia, medio oscuro, como si fuera el atardecer, pero había veces que tenía sueños tan reales que eran a colores y con mucha luz, esos eran sueños de mucha paz. Pero también había otros, extraños, donde soñaba que estaba soñando y despertaba 2 o 3 veces antes de hacerlo en la realidad. Descubrí que estos últimos eran, según mi maestro Miguel Arcángel, viajes astrales más fuertes, a otros planos dimensionales. Tenía sentido, porque siempre que sueño dentro de un sueño es para encontrarme con algún maestro, cuando tienen un mensaje importante que darme. Tan importante, que, dentro de ese sueño,
despierto y sigo soñando que le cuento a alguien ese viaje astral, y lo cuento 2 o 3 veces, en ocasiones toda la noche lo estoy repitiendo y repitiendo para no olvidar. Mis guías espirituales me llevaron a encontrar información al respecto y descubrir que eso pasa para generar memoria en el cerebro físico y no olvidar, pues lo vivido en altos astrales, si bien queda perfectamente grabado en el espíritu, no así en el cerebro, más al contarlo varias veces en sueños, en planos más bajos, es como se genera la memoria para poder recordar. Ah, qué maravilloso es aprender del mundo espiritual y del físico, porque están tan íntimamente ligados, que una vez que lo comprendes, ya no los puedes separar. Claro, al principio yo no sabía todo esto, como les digo, muchas de las cosas me tomaron por sorpresa, e iba aprendiendo sobre la marcha y a veces dando saltos para atrás. Así es esto, aprendí también a no mortificarme por ello. La ecuanimidad del ser se consigue con la práctica, no es un fenómeno que ocurra de la noche a la mañana sin más. Ser magnánimo con uno mismo en las derrotas es el acto de amor propio más grande que podemos tener. Así tuve varios sueños donde mis dudas sobre mí misma y los mensajes dados, me volvieron a ganar. El primero fue un mensaje para mi querida amiga de la infancia, Lisa. Ella y yo fuimos amigas en la primaria y al llevarnos la vida por caminos diferentes, nos dejamos de ver. Muchos, pero muchos años después, nos reencontramos gracias a las redes sociales y me vine a enterar que su mamá había fallecido 8 años atrás. Sentí una pena genuina por su pérdida, pues guardaba bellos recuerdos de ella y esa noche, la soñé. Le conté a mi amiga el sueño, así como quien platica de algo trivial, era tu fiesta de cumpleaños, le dije, pero no había invitados, solo tú, yo y tu mamá. Había globos, todo decorado, pastel y hasta una bicicleta. Lo raro es que tú no estabas contenta, incluso estabas llorando. Tu mamá te sonreía y te decía, celebra, es tu cumpleaños, y tú no dejabas de llorar. Incluso en un momento subiste a la bicicleta y te fuiste. Salimos a seguirte y solo alcanzamos ver que cruzabas un puente por el que pasaba un arroyo muy cristalino y hermoso. Terminé de contarle y me percaté de que estaba envuelta en llanto y no comprendía el porqué, hasta que me explicó, dentro de un mes es mi cumpleaños, me dijo. Nunca nadie se acuerda de él, solo mi madre se acordaba, ella siempre me celebraba. Tengo 8 años, desde que ella partió que no festejo y justo días atrás comencé a pensar en eso y ahora me dices esto, es como si ella me mandara un mensaje, acertó Lisa a decir. Yo estaba en shock, yo no creía que contarle el sueño la pusiera así, pero ella con toda su fe, así lo tomó. Su mamá le mandó un mensaje a través de mí. La evidencia lo decía así. Reflexioné una vez más sobre lo que me pasaba, me pregunté por qué a mí. ¿Por qué tantos años y su mamá no le mandó el mensaje con alguien más? Y tuve la respuesta un día meditando. Tuve una visión de una cabina telefónica en medio del desierto y lo comprendí. Vaya que nuestros guías espirituales saben cómo comunicar las cosas de forma contundente y rápida, con una sola imagen. Los seres con algún grado de mediumnidad despierta somos instrumentos, somos como teléfonos en medio del desierto donde acuden los espíritus con necesidad de transmitir un recado. ¿Por qué yo? Porque era el teléfono más cercano. Eso me hizo comprender la situación desde otra perspectiva, no solo se trataba de mi proceso personal, que tanto abarcaba mis reflexiones, no solo se trataba de mí, sino de lo que podía hacer yo,
al poner esas habilidades al servicio de los demás. Y cayó el peso del compromiso sobre de mí. Tenía que tener mucho cuidado con esos sueños. Esto no era un juego, una palabra mal dicha, algo fuera de lugar y puedes herir a las personas. Es un servicio sagrado con el que no se debe jugar. Así es que me prometí solo compartir estos sueños cuando fueran a hacer un bien o ayudar. Y se me presentó otra oportunidad. Es tan peculiar el paralelismo con el caso de Lisa, pues me reencontré con otra amiga, esta vez de la preparatoria, pero que también había dejado de ver años atrás. Me enteré que su padre había fallecido y a él lo traté muy poco, pero igual siempre da pesar. También lo soñé. Estaba frente a un gran librero, tomaba un libro y me mostraba que dentro había dinero y supuse que quería que se lo dijera a mi amiga. Ella pasaba por una situación difícil, sin trabajar por meses ya que estaba cuidando a su esposo en el hospital. Quise decirle el sueño, comunicarle el mensaje, pero no pude hacerlo, primero por mis dudas, sí, otra vez las dudas, y luego, cuando quise hacerlo, se desvaneció del mapa, ya no la pude encontrar. Me fui a vivir a otra ciudad y el contacto simplemente ya no se dio. Me arrepentí de dudar. Me castigué con el pensamiento por ello. ¿Y si era la solución para ella? ¿Y si encontraba ese dinero y hubiera sido de ayuda? Tantas cosas que me reproché, pero también tuve que aprender que no siempre se puede dar el mensaje. A veces por circunstancias de la vida, a veces por las mías propias, pero me prometí que en siguientes ocasiones por lo menos lo iba a intentar. Durante un tiempo ya no hubo mensajes, no para otras personas, solo para mí. Me guiaban en mi proceso de equilibrar mi ser, mi energía femenina y hubo unas comunicaciones espectaculares que me daban mucha paz. Me guiaban con tal precisión que no quedaba lugar para las dudas. Me decían haz este o tal ejercicio, avanza por aquí. Y mágicamente al despertar la información llegaba a mí en forma de libro, de video, de historia o de cuento. Para mí era como ser llevada de la mano en mis clases particulares cada noche al dormir. Y a fuerza del trabajo arduo y las constantes evidencias, las dudas se van apagando y la fe crece, la fe en mí misma que me era tan difícil de conseguir. Una de esas maravillosas experiencias, fue un sueño con el Maestro Jesús. No lo soñé bañado en luz, ni con rayos, ni centellas, ni nada mágico o sobrenatural. Fue tan tranquilo y tan pacífico, como la visita de un amigo que tenía mucho tiempo sin ver. Estaba ahí, en un jardín, poniendo maíz para las aves y dijo eso precisamente, hay que alimentar a las aves. Después solo formó una pequeña escultura de rocas pequeñas, una sobre la otra, en perfecto equilibrio y se fue. Siempre me había llamado la atención cómo lograban eso, así que lo tomé a reto personal, como instrucción de una lección por aprender, y lo hice. Fue en Amatlán de Quetzalcóatl, en Tepoztlán. Mis guías me habían llevado ahí para un ritual de aceptación de mí misma, para renovar mis votos de servicio al Padre y para un renacer espiritual que hice a forma de bautizo en las aguas heladas de la poza sagrada. Oh, sí, todo esto con instrucciones precisas en mis sueños. A estas alturas ya no ponía en duda nada, solo me dejaba guiar. Después del chapuzón en el agua y todo mi ritual, hice la escultura de piedritas. Nunca pensé que fuera tan complicado equilibrarlas y mientras batallaba en llevar a cabo la labor, entendí la metáfora que el maestro me quiso enseñar, era sobre el equilibrio, sobre la paz interior, sobre las batallas perdidas y ganadas.
Pones una piedra, es una victoria, quizás la que viene te cueste más trabajo que la anterior, pones la siguiente y se te caen todas, pero aprendes de la experiencia, como en la vida. Ir y venir, arriba y abajo, así es el proceso espiritual también. Nada se pierde, aunque pienses que retrocedes, no es así, y ser buen perdedor es parte también de fortalecer la conciencia. Continué durante mucho tiempo equilibrando piedras y asimilando lecciones. Es extraordinario cuando fluyes con el todo cómo se revela tan mágicamente el aprendizaje. Así fascinada con el ejercicio, terminé al fin de apilarlas y sin querer, alguien pasó y de un roce con su pie las derrumbó. Ahí comprendí en su totalidad la lección, lo mucho que nos cuesta elaborar algo, externa o internamente y luego cuando alguien lo derrumba, todo se acabó. Al menos, que hayas aprendido la lección. Y vaya, qué lección. También me ayudó consultar con mi maestro Miguel Arcángel. Platicarle mis dudas y mis avances en el proceso siempre fue un gran consuelo para mí. Me confirmó que era real lo que vivía y avaló mi decisión de ir con cuidado, no hacer público de momento eso que me sucedía, pues no estaba enteramente bajo mi voluntad, sino la de ellos, los espíritus. Ellos deciden cómo, cuándo, dónde y qué es lo que van a comunicar. Nosotros, los servidores, los teléfonos entre el más allá y el mundo de los vivos, solo somos herramientas al servicio de la divinidad.